Hablemos sobre cómo aplicar una veladura. Normalmente lo que se hace es diluir la veladura con un poco de medio, esto es, una mezcla de aceite de linaza y solvente. Aquí estoy usando colores transparentes, amarillo indio y ocre rojo transparente. Estoy aplicando la pintura con un pincel de cerdas duras. Puedes ver que deja una textura rayada. Este es el resultado normal. Si aplicamos todas las pinceladas en la misma dirección, la textura será más evidente. Cuando aquí digo textura me refiero a la textura rayada de las pinceladas y no a una textura física o impasto. Si quiero que la textura sea menos evidente, puedo aplicar las pinceladas en una dirección aleatoria. Puedes ver cómo muevo el pincel de izquierda a derecha con movimientos cortos o en forma de X. Esto funciona si quieres dejar algo de textura visible en tu pintura. Las veladuras pueden ser lisas y parejas o dejando las marcas del pincel visibles. Dejarlas visibles puede aportar una textura interesante a tu pintura. Es una opción para un estilo más suelto o para evitar que nuestra pintura se vea demasiado plana. Ahora, supongamos que quieres borrar las pinceladas y dejar una superficie lisa y uniforme. Lo que yo haría después de aplicar la pintura de forma rayada es dejar reposar la pintura de 10 a 15 minutos para que se evapore el exceso de solvente. Esto dejará la pintura con una consistencia más fácil de trabajar. Para borrar las marcas del pincel uso un pincel de cerdas suaves. Lo que haré será pasar el pincel muy suavemente sobre la superficie, retirando constantemente el exceso de pintura del pincel. Notarás cuando el pincel empiece a rayar nuevamente. Ese es el momento de secarlo y limpiarlo. Necesitas paciencia. Esta es una técnica bastante avanzada, ya que necesitas un poco de práctica para entender exactamente cuándo el pincel deja marcas, cuándo limpiarlo y con qué suavidad tocar la pintura. Puedes ver que la veladura es muy fina, tiene muy poco color. Si quieres una veladura más intensa, solo tienes que añadir más pintura. Otra forma de borrar las marcas del pincel es frotando la superficie con un paño. Así lograremos una veladura muy tenue y lisa. Otra forma de aplicar una veladura es frotando el color con el dedo. Aquí estoy usando ocre amarillo. Este es un pigmento más opaco. Se puede ver inmediatamente que cubre un poco más. Puedes usar pigmentos transparentes u opacos para la veladura. Algunas personas pueden dudar en aplicar pintura con los dedos por motivos de salud, pero el único problema sería ingerir la pintura. Si te lavas las manos, no hay problema. Los pigmentos que se utilizan para fabricar los óleos son gruesos y la piel no los absorbe. Aquí estoy aplicando la veladura con el dedo usando un color más transparente para que puedas apreciar la diferencia. Una vez que estés satisfecho con tu veladura, puedes dejarla secar. Es posible también pintar sobre una veladura fresca. A veces es más fácil pintar sobre una veladura seca porque esto nos permite borrar o hacer ajustes. Pero a algunos pintores les gusta trabajar sobre veladuras frescas porque así los nuevos colores se mezclan con el color de la veladura, creando un efecto interesante. Deberás probar ambos enfoques para ver la diferencia. Ambas opciones son posibles, darán resultados diferentes, pero necesitas saber qué es lo que tu pintura requiere para decidir si dejarla secar o pintar mientras aún está fresca. Encima de la veladura puedes pintar con colores transparentes. Por ejemplo, aquí estoy reforzando las sombras o las zonas oscuras, pero lo hago con un color transparente para que se vea algo del color que está debajo. No estoy aplicando una capa gruesa de pintura porque eso sería como empezar de nuevo. Sería como volver a la primera capa o al primer paso. Lo que quiero es avanzar, añadiendo más detalles sin cubrirlo todo. Los colores transparentes funcionan perfectamente para esto. Aquí vuelvo a usar un pincel de cerdas duras, lo que deja una textura rayada. Se puede apreciar en el cabello. La textura de las pinceladas me ayuda a sugerir la textura del cabello.
Por supuesto, también puedes aplicar la veladura de forma lisa, haciendo lo mismo que antes con un pincel suave, limpio y seco para borrar las pinceladas. Ahora, para reforzar las zonas brillantes necesitaré un color opaco, pero la idea es permitir que se vea algo del color que hay debajo. Creo que es más fácil usar un pincel de cerdas duras porque la textura rayada deja ver el color que hay debajo. Es difícil no cubrir completamente cuando se usa un color muy opaco como el blanco, pero simplemente hay que tener cuidado al aplicar la pintura. Utiliza poca pintura. Si necesitas que cubra más, añade más pintura gradualmente hasta lograr el tono buscado. Otra cosa que puedes hacer es frotar o tallar la pintura con el pincel. Esto dejará ver algo del color que hay debajo. Espero que esto te ayude con algunas ideas sobre cómo aplicar la pintura. De nuevo, dominar el manejo de la pintura requiere de práctica, pero no hay recetas secretas de materiales. Es simplemente una habilidad que debes desarrollar. Pruébalo, nada puede malir sal. Eso es lo bueno de la pintura al óleo. Es muy fácil de quitar, corregir o ajustar. Y si la veladura es muy tenue, puedes simplemente aplicar más pintura y listo. Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda con cualquier otra cosa, házmelo saber. Gracias.